Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Compas Guiándote por la Historia. El día de hoy hablaremos sobre cómo contamos la historia. Hablaremos del arte, los mitos y el pensar, y cómo ellos pueden arrojar luz en nuestras propias vidas. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Hola Esteban, hola Guilén, muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias por estar aquí. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante por el simple hecho de conocernos nosotros mismos, ¿no? No hablemos de a nivel macro, ¿no? También creo que la historia permea a nivel micro, ¿no? En las personas, en nosotros. Personas que andan a pie, ¿no? No sé, ¿te gustaría empezar, Guilén? Creo que tienes un artículo que creo que suma muchísimo. Sí. Yo les voy a hablar sobre una fruta extraña. Ok. ¿La guayaba? No. ¿El mamey? En la primavera de 1939, un extraño fruto emergió de una de las voces más emblemáticas del jazz. Ok. Billie Holiday, en un pequeño lugar conocido como Café Society, con poco más de 200 neoyorquinos como público, dejó salir de su garganta una canción que transformaría para siempre la música y las canciones de protesta. Okay. La canción que interpretó por primera vez era Strange Fruit. En un escenario completamente oscuro, en donde únicamente un haz de luz enmarcaba a la cantante, las palabras del poeta judío Abel Meeropol, no sé bien cómo se diga, okay, sí, pero que se enmascaraba bajo el seudónimo Lewis Allen, conmovieron a la audiencia hasta el llanto. La canción hablaba sobre una extraña fruta que había surgido de los álamos en Marion, Indiana, Estados Unidos, en agosto de 1930. Aquellos frutos se llamaban Thomas Sheep y Abraham Smith. Okay. Ambos, por ser negros, macabramente colgados por el cuello desde un árbol con la ayuda de una cuerda. O sea, dio una imagen, o sea... Esto es choqueante. Te rompe el corazón. Sí, o sea, te rompe, o sea, sí. Es choqueante y te rompe el corazón nada más de imaginarlo. Y además, supuestamente, la canción creo que le emite un buen de sentimiento. Sí, porque justamente habla sobre cómo el racismo en el sur de Estados Unidos era la copa de la que varios negros debían beber diariamente. Sin embargo, cuando esta copa se tornaba venenosa, muchas veces sus cuerpos se encontraban sin vida en lugares que aumentaban la obscenidad de los asesinatos por la familiaridad del lugar. Esta fue la historia de estos dos hombres que colgaron ahorcados por culpa del racismo y la intolerancia y que quedaron retratados en una tétrica fotografía para un periódico. O sea, sí existe. Existe la fotografía, la pueden buscar en internet como fotografía original Strange Fruit. Frutas extrañas colgando, resultado del odio. Hombre, durísimos. Una imagen que quedó plasmada en una canción que, al ser interpretada por Billie Holiday durante sus presentaciones en distintos bares, suspendía a los meseros al fondo de los salones, quienes, por respeto, dejaban de servir copas a los asistentes, quienes, sin palabras, escuchaban la desgarradora historia de crueldad. Y que seguramente se sentían identificados por ser afroamericanos. Probablemente los meseros afroamericanos se sentían identificados inmediatamente. Billie Holiday, una estrella en el firmamento de la música, vivió hasta los 44 años. Víctima de la adicción a la heroína que trágicamente constriñó al mundo del jazz durante el siglo XX, fue paladín de la lucha por los derechos humanos que muchos cantantes y músicos negros tuvieron que pelear hasta hoy. Hoy en día nos conmueve con la sinceridad y fuerza de sus canciones. Esforcémonos porque esta extraña fruta no tenga que volver a florecer para servir como espejo a una sociedad que implora por el cambio justo. Y ahora, la pregunta que les quiero hacer ¿es acaso
en este caso, una cantante, la voz del alma, el alma humana, que se empeña en recordarnos quiénes somos realmente, y nos estimula a hacer algo mejor. Sí, no sé, me deja perplejo. Sí, es una historia que te deja fuerte. frío. Te deja frío. Y la canción transmite esa sensación indescriptible de desolación, de enojo, de empatía. Son miles de cosas atrás de una canción de una mujer que también sufrió lo mismo. Que seguro personas cercanas a ella sufrieron algo muy parecido. Y bueno, no creo que se aleje tanto de, pues, también las injusticias que existen, ¿no? Hay injusticias que existen pues, todavía en nuestros días, en nuestro día a día. Y sin ganas de politizar, pero pues las vemos todavía en Estados Unidos. Sí. Y aquí en México también. Y aquí en México también. Aquí, refiriéndome a los negros en Estados Unidos, es algo que sigue sucediendo. Sí. Pero no es algo que esté exento de otros países con otras razas. Y aquí en México sigue sucediendo con personas de diferentes orígenes. Sí. Es bastante fuerte y creo que pues sí nos invita a reflexionar, ¿no? Que cómo el hombre puede llegar a ser lobo del hombre, ¿no? Sí. Cómo el hombre puede llegar a ser lobo de hombre. Bueno, a mi parecer creo que no aún existe un espacio, ¿no? Aún existe un espacio para que las personas reflexionen qué es o cómo pueden mejorar su entorno, ¿no? Y no te digo con actos heroicos cada día. Pero hay pequeños actos que se vuelven heroicos una vez que se acumulan. Sí, igual y no es el tamaño, pero yo creo que sí, como dices, es la valentía, ¿no? De hacerlo. De hacer un cambio. O sea, aquí, esto que sucedió es muy triste que haya tenido que pasar. Y que siga sucediendo. Pero el hecho de que alguien lo haya puesto en palabras, ¿sí? Lo haya hecho una canción y una mujer se haya decidido a cantarlo, ese también fue un acto de valentía en ese momento. Porque fue denunciar algo en una sociedad que no lo aceptaba o que pretendía cerrar los ojos ante eso. Sí. Y es solo una canción, pero es una canción que hasta la fecha sigue sonando y estas dos personas, Thomas Sheep y Abraham Smith, no son olvidadas. Sí. Se mantienen vivos. Exactamente. Y se vuelven un mito, una leyenda. Una leyenda. Sí, o sea, es importante. Creo que el arte, o sea, la música es una manera de hacer arte, ¿no? Y es en sí misma una manera de expresión. Una manera de expresión de lo que está pasando en tu entorno, de lo que tienes, lo que estás tú viviendo. Igual y no lo está viviendo todo el mundo, pero lo estás viviendo tú. Es una forma de denunciar, es una forma de expresar. De ser escuchado. Y exactamente, de decir y de que puedas plasmar lo que quieres decir de alguna manera para que las demás personas lo reciban y lo reinterpreten. Sí. Que, bueno, yo invitaría que en esa reinterpretación, o sea, es importante, ¿no? Que en esa reinterpretación no se pierda el mensaje al grado de pensar que son mitos, ¿no? Finalmente sucedió y es concreto. Esto es real, exacto. Pues, no sé, yo les tengo algo igual no tan concreto, pero que sí, finalmente era una manera de comprenderse en un mundo todavía no tan conectado. En la Grecia antigua, por ejemplo. En tiempos míticos de la antigua Grecia, ustedes saben que existen los dioses, el Olimpo. Cuando Zeus derrotó a la vieja estirpe divina de los titanes, antes de los dioses existían los titanes. Y entre los que quieren liberar a Hades en la película de exactamente. Si no olvida... si no se sabe en la mitología, échense esa película. Hércules les da algo les da de parámetro. Sí. Y te digo, en esta vieja estirpe de titanes está su propio padre, Cronos, lo derrotan. Y el Cronos es el padre de los dioses. De los dioses, y era un titán más. Y era un titán más. Entonces, a dos hermanos titánicos, ¿sí? Que permanecieron y se conservaron con ahora los nuevos dioses, ¿no? Zeus y sus hermanos.
a estos dos, Prometeo y Epimeteo, les fue asignada la tarea de crear animales para poblar la tierra. Cada animal tuvo asignado un talento, pero en este mito hacía falta una criatura a la que le fuera infundada lo que ellos llaman el hálito divino, que finalmente es el hombre, crear al hombre, ¿no? Atenea, hija nacida de la cabeza del dios Zeus, literalmente Zeus Sí. parió a Atenea de su Le cabeza. dolía la cabeza y salió de ahí. Ahí. Y Ajá. por ello, diosa de la sabiduría, porque es esa relación, Ajá. ¿no? Le fascinó esta nueva criatura a la que le llamaban el ser humano, ¿no? Que aún animada por cualidades animales, carecía de un sello del Olimpo. Okay. Este sello del Olimpo era la sabiduría, ¿no? Era algo que le faltaba al hombre asimilar y adquirir. Entonces, se los regala. Pero enseguida, Prometeo se percata de la poca comprensión que esta creación del ser humano tenía de los talentos que había recibido. Ok, sí. Entonces no conocía de Tenía entrada... la habilidad, pero de- no tenía ajá. la forma de aplicarla. Ajá, y no conocía de entrada el regalo de la sabiduría que se le había regalado. Ujú. Hombres y mujeres, por ende, en una metáfora, vivían en la oscuridad, ¿no? Cegados de ese potencial ya innato que tenían. No pudiendo resistir Prometeo verlos así, el titán, esto está chistoso, es una planta justamente del mar Mediterráneo, ¿no? Las costas del mar Ujú. Mediterráneo. Recordemos que toda la mitología griega, pues, también Sucedía ahí. se alimenta, ¿no? De su entorno, ¿no? Y el titán, Prometeo, toma un tallo largo de hinojo gigante. ¿Ok? O sea, el hinojo, pues, es una planta que no te llegará más que a la rodilla. Y este Y era era un un hinojo hinojo gigante. gigante. Entonces lo acerca a la carroza del sol, pensando como griego, esa carroza que es la puesta, o sea, la salida y la puesta del sol, ¿no? Entonces, en esa carroza del sol, flamante, con fuego y todo, prende este tallo de hinojo gigante. Y entonces un nuevo amanecer nace para la humanidad. De acuerdo a un historiador de arte y ensayista alemán, Erwin Panofsky, el fuego dado por Prometeo al hombre representa esa claridad del conocimiento infundado en su corazón ignorante, ¿no? Entonces, todos esos talentos empiezan a revelarse y el hombre empieza a tomar conciencia de ellos, ¿sí? Habiendo incluso superado sus propias perspectivas, y ha hecho arder el hombre, pues lo que dirían los griegos, ¿no? Por milenios. O sea, el hombre fue consciente, creó una civilización, que caen, que resurgen, pero finalmente va mejorándose a sí mismo. El fuego como una representación tanto del fuego en sí, Del que fuego hace en que sí, el hombre ajá. puede iluminarse en la oscuridad y cocinar su alimento y alejar animales, Ajá. etcétera, Exactamente. como Capacidad. como la capacidad rectora, como Ajá. el intelecto, Ajá. la razón. De aquello que alumbra la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de... ¿Sí? Entonces, finalmente, y curiosamente, Prometeo tiene su nombre es pensar hacia adelante. ¿Sí? Su nombre en griego es pensar hacia adelante. Ujú. Y digamos que viéndolo y aterrizándolo a nuestro día a día, Prometeo podría ser ese anhelo que todos tenemos de salir adelante, de esforzarnos, de ser mejores, De iluminar nuestro de camino. iluminar nuestro camino y de iluminarlo en tiempos que hoy día vivimos, ¿no? Sí, O de sea, incertidumbre. de incertidumbre, ¿no? O sea, creo que si alguien entiende también bien lo que es incertidumbre, es esta generación, nuestra generación, Sí. la que vive, ¿no? Pero hay algo que no le hacen tanto hincapié, o sea, curiosamente, y es a su hermano Epimeteo. El hermano de Prometeo El es hermano de Epimeteo. Prometeo es Epimeteo.
Entonces, epimeteo es, en griego, la retrospectiva. O sea, mientras Prometeo es pensar hacia adelante, epimeteo es pensar hacia atrás. O en su mitología, en la mitología siempre era el que reaccionaba tarde, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, se puede reinterpretar. Debería de reinterpretarse porque es una manera también de, como yo lo veo, epimeteo, esta retrospectiva es hacer una pausa, un alto, reflexionar el camino que hemos andado. Yo creo que si hoy estamos todos encerrados en nuestras casas la mayor parte del día, yo creo que no hay mejor tiempo también de dedicarlo a pensar qué he hecho, qué has hecho, qué quieres hacer, hacia dónde quieres andar ahora. Sí, qué raíces tienes, qué antecedente tienes. Y no es que te determine, pero sí te habla de un camino andado, de una experiencia, y eso te ayuda para seguir avanzando. Sí, y digo, ¿no? O sea, a mí lo que me hace pensar es, hoy, independientemente si hay pandemia o no, o sea, independientemente de si hay pandemia o no, creo que siempre es bueno hacer un corte mensual o un corte semanal y decir, ¿qué he hecho? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué quiero hacer? Y es válido decir, ¿sabes qué? Por aquí no, por aquí sí, esto mejorar, esto no. Creo que esto lo hice bien, ¿no? Creo que esto hice bien. Lo debería de repetir. Lo debería de repetir. O no debería de repetirlo. Y es eso, o sea, es ver hacia atrás. Y la historia lo ha hecho así. O sea, el avanzar histórico, hacerlo bien, es no solo quedarnos con Prometeo y avanzar, y tecnología, y maquinaria, y rapidez y facilidad en todos en nuestro día a día y en nuestras comunicaciones, sino también es alto, ¿para qué estás usando todo? ¿Para qué? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál era tu necesidad? ¿Cuál era tu necesidad? ¿Por qué se avanzó? ¿Por qué se avanzó? ¿Qué nueva necesidad creaste? ¿No? Porque también creas necesidades. Es pausar. Eso, para mí creo que Prometeo no sería bueno sin Epimeteo. Por eso son hermanos. Sí. Es muy buena esa interpretación. Sí. ¿Tú qué tienes, Esteban? Dinos. Eres algo también muy de cómo contar la historia, ¿no? Pues sí, yo escribí sobre cómo contar la historia. Por ejemplo, ahora que decías lo del mito, recordaba a Platón, que, por ejemplo, también en uno de sus diálogos cuenta de nuevo el mito de Prometeo, pero le cambia algunas cosas. Porque, por ejemplo, él sí pone que el fuego, más bien Prometeo no le da el fuego al hombre, sino le da la inteligencia. Cuando los dioses están viendo cómo Prometeo y Epimeteo crearon los animales, les dieron distintas estrategias o formas de sobrevivir. Algunos les dieron velocidad, otros les dieron alas, para que algunos pudieran cazar, otros pudieran oír cuando los cazaran. Al final se quedaron sin qué darle al hombre y dijeron, bueno, hay que darle la inteligencia para que por lo menos sepa cómo reaccionar ante todo y sepa adaptarse, ¿no? Sí. Y eso es interesante porque de alguna manera no solo es una reinterpretación de Platón de este mismo mito, le cambia algunas cosas, sino que nos muestra algo como los mitos nos cuentan una historia, como, o sea, no solo son mitos, no solo son cuentos fantásticos, ¿no? Sino es una manera de entendernos a nosotros, de explicarnos algo, ¿no? Primero se podía pensar que el mito de Prometeo era simplemente el fuego, la tecnología, y con esta explicación de Platón es la inteligencia, que es más allá que la tecnología, sino es más bien la capacidad que todos los hombres tenemos para pensar, para salir de distintos problemas, ¿no? Sí. Y es algo interesante porque esto es algo que se da en todas las culturas. El ser humano es profundamente histórico. Algunos incluso afirman que no hay historia sin hombre. El hombre es el centro de la historia, que es en parte cierto, aunque se puede contar historias de otras cosas, pero necesariamente es el hombre quien las cuenta, ¿no? O de alguna forma tiene una relación con el hombre. O sea, con el hombre, sí. Si contamos, ya sabes, este concepto de Big History, desde que si el Big Bang y luego lo que sucedió en el universo y en la Tierra, el magma y Pangea, y pues ahí no había seres humanos.
Pero todo eso da pie a que eventualmente salió un pescadito del mar. Exacto, y evolucionó. sí, sí, sí. Y el ser humano llegó en algún momento. Sí. Se vuelve una introducción al ahora el hombre. Al hombre. Así es, ¿no? Entonces, por eso es interesante, porque la historia tiene como el centro al hombre, pero además el hombre tiene como centro a la historia. Necesitamos contar nuestras historias. Y eso es interesante porque todas las culturas lo tienen. Si bien los griegos y los romanos, que son nuestras culturas raíces, Sí. y también los cristianos y los judíos, que también lo son. Como Y una, que una tenemos actualización raíces. de... Sí, así es. una Y que tenemos expansión. raíces de ellos. O Así sea, tenemos somos- raíces, son sí. pueblos Occidente profundamente también. Occidente es históricos. Sí, eso es como una expansión del videojuego 1. Que Sí, era sí, 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 sí. Así es, pero todas las historias, todos los pueblos lo tienen. Simplemente va cambiando cómo contar la historia y es algo interesante, ¿no? Algunos empezaron con mitos, por ejemplo, como están los mitos aquí en Mesoamérica, están los mitos de las culturas chinas, pero no son solo historias míticas, relatos, sino en verdad quieren transmitir algo, sus batallas, sus logros, cosas que como personas los han fundado. Sí. Que quizá los vemos maquillados con dioses, con seres claro, impresionantes y que ahorita leemos quizá como una novela. Pero muchas veces se nos olvida que eso también tiene detrás algo que nos está contando una historia, supuesto. un pueblo que quizá no pasó tal cual, pero en verdad es parte Sí. de su historia. De hecho, Y que maquillan o sea, finalmente también lo que hacen es maquillar una verdad inherente a todo este tipo de historia, que es O dotarla... entendernos como seres humanos. No sé qué tanto sea así como maquillarla o dotarla del poder de la narración. también Ajá, sí, sobre todo, más me O sea, refiero a estar, eso. acuérdate, si tú de pronto le dices a alguien, te voy a contar algo, voltean inmediatamente y ponen atención. Como que tenemos ese chip, los seres humanos, de ¿Qué me va a contar? me va a contar una Sí. historia. Pongo atención. Sí. Y es mucho más... Se graba más fácilmente una enseñanza por medio de una historia Por supuesto. que por medio de nada más decirte tal cual el mensaje, ajá, ¿no? Sí. que es de hecho lo que pasa, por ejemplo, con la Ilíada o la Odisea, que son una historia, pero parece fantástica, están los dioses y demás, pero al fin y al cabo es su historia. ¿Y durante cuánto tiempo pasaron transmitiéndola de voz en voz y no tenía que ser escrita, no podía ser escrita? Entonces, Tenía que recordarse fácilmente. justamente para no por perder eso el mensaje. sí. requiere como esta narrativa. Y por eso también tenían estas herramientas como los versos, las métricas, que eso es Ujú. lo que facilita que el cerebro se aprenda las cosas. La gente todo el mundo no se aprendió las tablas de multiplicar cantándolas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es más fácil. Sí. Y así está programado el cerebro humano. Entonces, O a todos en la primera nos tocó, vamos a hacer, que tienes que aprender un poema para la clase. Ajá. ajá. ¿No? Entonces, Y realmente La métrica, la métrica es rima. lo que te ayuda. O sea, sabes que Sí. va así, así, así. Y sigue así. Con 10 cañones por banda. ¿va? Viento en papá en toda la vela. No el corta más el mar, sino recitado en vuela. toda la primaria y la Exacto, secundaria. exacto. Sí, En la es muy bueno. secundaria. Y ese gracias a la canción de Tierra Santa, que ayuda Así es. muchísimo. Sí, sí, sí. Ya tienes la mitad. Solo es darle las pausas donde debe. Exacto. Y no hacer solos de guitarra. Importante. Pero algo que, por ejemplo, me gustaría resaltar es que la misma historia, la misma palabra historia y la misma historia como ciencia tienen su historia. Por una parte que la historia no necesariamente tiene que ser del pasado. Historia, de hecho, la palabra como tal historia viene del griego y es investigación profunda sobre un tema. Ujú. No tiene que ser del pasado. Es una investigación exhaustiva de algo. Ujú. Y hay muchos libros de historia que lo que querían era investigar algo concretamente. Por ejemplo, Aristóteles tiene su historia de los animales, Ah, ok, sí. Sí. que no tiene que ver con la historia de los animales del pasado, sino más bien te explica para qué funcionan las patas delanteras, las patas traseras, Las aletas, las alas, aletas, los sí, picos. y hace un Una estudio investigación. biológico muy detallado para qué funciona cada uno de las partes de los animales, y es algo muy interesante. Entonces, realmente la raíz griega, o sea, ¿Historia? historia es investigación. Es investigación. Sí. Ujú, Historia ujú. es investigación. Histor, que es la raíz, tiene que ver más bien con juez o sabio. Entonces, justamente Ok. por eso es una investigación, porque es algo que hace alguien sabio, alguien que estudia de Que un sea tema. educado Que sea sobre educado, algo. sí. Así es, no necesariamente sobre el pasado. Lo que pasa con la historia es que quiere saber cómo funcionan las cosas, qué nos enseñan,
que inevitablemente tienes que remitirte a sus orígenes, a cómo ha ido evolucionando, y por eso nos quedamos con la concepción de historia del pasado, donde justamente no solo tenemos al Prometeo, que es la investigación de lo que es ahorita, sino requieres a Epimeteo, donde vas guardando todo lo del pasado. Entonces, la historia busca recolectar toda la información posible sobre el tema, porque todo funciona. O sea, no hay algo que para la historia sea obsoleto, así como ya esto no sirve. Para eso están los museos, para que lo sigas viendo y puedas aprender de ello, que es lo más importante de la historia, que es una investigación que puede transmitirte cierto conocimiento. Y no solo un conocimiento de lo que tienes ahorita, sino un conocimiento de todo lo que ha sucedido, porque siempre hay algo que puedes aprender de ella, ¿no? De ella. Y que puede ayudarte para modificar lo que hay adelante. Uh-huh. Lo que O sea, adelante. justamente ese fuego que te da Prometeo para alumbrar hacia adelante funciona con el conocimiento que tienes del pasado, el conocimiento de Epimeteo, que te dijo, mira, has hecho esto. Y sobre eso, yo creo que ese fuego son estas representaciones artísticas en las que te alumbran y te dicen, en el pasado sucedía esto, no lo juzgues como tal, pero no lo repitas. O, exacto. si en el pasado sucedía esto y estaba bien, no lo olvides, manténlo y sigue caminando sin perder lo que has trabajado como humanidad. Si cometiste un error, límpiate y para adelante. Exactamente. Sí, eso. Pero justamente, como se dice, la historia es... Estaba pensando, por ejemplo, ahorita, los grandes pensadores, filósofos, más de la humanidad, son aquellos que no solo se quedan con el conocimiento de su época, sino regresan a las fuentes, ¿no? Por ejemplo, pensar en Leibniz, desde los pocos filósofos modernos, que leía bien el latín, y él leyó en el idioma original las fuentes directas, y entonces hizo es de los filósofos, como dicen, de primera línea, ¿no? Que recordamos actualmente. Santo Tomás, si bien él no leyó directamente a Aristóteles y demás, se puede ver en su obra que remitía completamente a él, al pensar y sí, que se basó en él griego. Y lo expandió a su realidad. Así al contexto histórico. ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿Qué es lo que se tiene que seguir haciendo? Sí, ir al origen, ir al pasado, sacar lo bueno, es como ir a este baúl, sacar todo lo bueno, tanto lo actual como lo antiguo, y con eso construir cosas nuevas. Pero no solo con pero sin olvidar justamente lo viejo, porque nos enseña cosas para el futuro. Claro. Yo recuerdo a un profesor que decía, muchas veces las ciencias sociales dicen que pueden ser sesgadas, ¿no? Porque hacen lo que tú haces a la hora es una selección de datos. Tú generas una base de datos de la cual seleccionas e interpretas. Pero creo que no podríamos decir que sean sesgadas, sino que realmente lo que hacen es toman lo que tienen y lo interpretan de manera útil o lo interpretan de manera que sume. Porque si tú tomaras todo, como los baúles, lo que tú decías, o sea, tienes baúl de cosas buenas, baúl de cosas malas. Si yo tuviera que quedarme con lo malo también, pues no estoy haciendo ningún esfuerzo de discernimiento sobre qué es lo que con lo que me tengo que quedar y con lo que tengo que trabajar. Sí, que es justamente una buena postura crítica, es la que puede ver el todo y seleccionar solo lo bueno. O justamente seleccionar para lo que necesitas en ese momento, que es a lo mejor lo que a veces dicen, no, es que es selectivo o están sesgando la información, y es no. O sea, si vamos a hablar sobre un tema en específico, como puede ser la segregación racial, no tengo por qué empezar a ver cómo era el confucianismo en China. No. O sea, me necesito concentrar en las causas, los sucesos que fueron pasando, que desencadenaron esto, los resultados, las acciones que se tomaron para corregirlo, o las acciones que se tomaron para perpetuarlo y que hay que evitar o destruir. Entonces, por eso es selectivo, porque necesitas elegir para poder avanzar. Lo padre son estas interpretaciones que te alumbran y te dicen, ojo aquí, aquí hay algo que tienes que considerar. ¿Sabes que hay? Bueno, me hiciste pensar en algo así como sumamente importante, y es la responsabilidad de los medios. O sea, los medios lo que hacen, o sea, como un medio, las noticias, demás, lo que haces es seleccionar, comunicar, seleccionar, difundir, seleccionar de algo que pasó,
e informar. Ujú. No sé, hoy, no sé, a mi parecer, las noticias están sesgadísimas. O sea, Sí. las noticias pueden, o sea, sí, suceden cosas malas, por supuesto, pero parece que es, o sea, si nos fuéramos con la finta de solamente recaudar la información de las noticias y en el 2030 ver lo que pasó en el 2020, Puras vas a decir, desgracias. no hombre, o sea, fue el peor año, El peor de, año de la la historia, casi se Siempre derrumba la se- humanidad. casi Ajá. se derrumba la humanidad. Y finalmente no se ha. No es eso. En Entonces, fin, lo que veíamos el otro día, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero es una de estas pláticas que hace El País con BBVA, con BBVA, en España, sí. y que hacen una reflexión muy interesante. Y es, tú ves las noticias y ves puras cosas malas. ¿Por qué? Si lo ves de un lado positivo es, pues porque son noticias, porque es algo fuera de lo común. Eso quiere decir que nosotros seguimos considerando lo bueno, Bueno. lo tranquilo, Como lo cotidiano, cotidiano. Y resaltamos las cosas malas porque son algo Que te llama la Alarmante. atención. alarmante, algo al que hay que ponerle atención, algo nuevo que está sucediendo y que hay que frenar. Sí. Por eso las noticias están plagadas de cosas feas, Sí. cosas malas. Desagradable. Sí. Sí. O sea, aún te puedes, digamos, preparar un café tranquilamente y ver la ventana sin ver ese derrumbe de la humanidad que a veces que es lo que se quiere Pero comunicar. no puedes dejar de ser consciente Sí. de las cosas que están sucediendo. Eso sí, por Y completo. tienes que seguir jugando tu papel como agente de cambio en el mundo. Sí, en tu realidad. En tu realidad. Una canción. Una Sí. mujer en un bar en Nueva York cantó y se volvió un ícono y es una canción que denuncia y es una canción que genera protesta, Ujú. es una que genera conciencia. Pero algo, Entonces, que veo que es sumamente importante, o sea, a la hora de denunciar, es importante deslindarlo de la violencia. Desde luego. O sea, a la hora de denunciar es importante deslindarlo de la violencia, porque si no, nada nos distingue de un Ku Klux Klan. Sí. O nada nos de lo distingue- mismo que perpetuó otras acciones negativas. Hay veces en las que ni modo tiene que suceder, Ujú. pero siempre es el último recurso. Sí, que finalmente también es una guerra justa, ¿no? Ujú. San Agustín, Santo Tomás, ellos se remitían, ¿no? A qué es lo que hace una guerra justa, una causa justa, una protesta. armada. O tal cual así, ¿cómo que no vas a luchar contra el fascismo en Europa? Exacto. Por ejemplo. Sí, Es hay una cosas- causa O justa. sea, a fuerzas tiene que hacer. Ujú. Sí, hay Pero no cosas puedes por nada las más que- porque sí decidir ir a saquear un Oxxo porque están vulnerando tu... No. Antes de que vayas a eso, porque están vulnerando tus derechos, pues ves las formas en las que lo denuncias, utilizas las instituciones que Ujú. existen y vas llevando a cabo un cambio hasta que, pues ni modo, llega a necesitarse la violencia, pero sí es el último recurso. Sí, Válido, pero es el último. es el último. Y creo que, o sea, está muy ligado, ¿no? A eso de cómo narramos nuestra historia. Sí, es lo que pensaba. Yo me preguntaba cómo cuenta cada uno su historia, ¿no? Cómo Sí. cuenta cada uno su historia. Que hay de distintas formas, ¿no? Puede serlo desde una canción, lo pueden hacer con mitos, pinturas, simplemente una forma de narrarlo, incluso una forma de narrarla casi extraordinaria, inverosímil, pero al fin y al cabo es una forma en la que transmitimos nuestra historia, nuestra vivencia, que es lo que nos lleva, y que de alguna manera queremos no solo transmitirlo, sino interpelar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, la canción, Ujú. los mitos, así como que deje una huella, un mensaje en otro, ¿no? Cómo lo contamos, cómo lo narramos, Sí. es importante. Pues como tal cual, ¿cómo hacemos ejemplos? Arte, que puede ser pintura, música, literatura. Y tomando el tema de literatura, pues Señor de los Anillos. Y como lo ves en la película, que sigue siendo arte, el mensaje que hace Sam en Enorme. en las dos torres. Lo que mejor. es Frodo preguntándole por qué seguimos aquí. Y le dice, pues porque aún hay algo bueno en el mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por él. Así es. Pues yo creo que nos deberíamos de quedar con eso. Nos deberíamos de quedar con eso y creo que no asimilar, ¿no? Asimilar que tenemos la capacidad de narrar nuestra historia, de aprender lo que hemos vivido y de echar para adelante, ¿no? Ujú. Con lo que nos quedamos.
Pero pues muchísimas gracias, Esteban, Gillen, gracias por estar aquí. Y a todos ustedes por escucharnos. Léanos martes y jueves, Compas Guiándote por la Historia, un minuto de lectura. Y nos pueden seguir en redes sociales. Compas Historia, Twitter, compas.historia, Instagram y compas.guiándote por la historia, Facebook. Y encantados de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la siguiente.